Hola, ¿cómo les va? Bueno, este video es para presentar el canal de YouTube. El día 27 de enero del 2019 hice un primer video donde se llamaba El ego y el ser, parte uno, y distinguí lo que es arreglar el ego, integrar el ego, deshacer el ego. Y es más o menos el eje que hay en los 70 videos que están publicados. Además hay muchos videos ocultos de las clases y eso. Y quería ahora contar un poco cuál es la idea de la psicología y la espiritualidad. Por un lado, mi interés está en el curso de milagros como una de las enseñanzas espirituales que nos llevan de vuelta a casa, a Dios, y que nosotros tenemos un anhelo, una canción olvidada para volver a casa, para conectar con el ser y volver a Dios y una enseñanza que tiene una guía a través de una práctica que se llama el perdón y tiene sus profesores que son Kenneth Wapnick, Gary Renard y otros, pero básicamente ellos dos, y nos enseñan esa práctica para volver a casa. Entonces un interés mío muy grande en el curso de milagros, y el curso de milagros cierra en sí mismo, es una enseñanza no dualista pura, radical, que no necesita integrarse con nada de la psicología, tiene todo en sí misma. Entonces, por un lado, tengo videos relacionados con las explicaciones de Wapnick, de Renard y específicamente del curso de milagros. Pero también en los libros de Gary Renard explican que nosotros tenemos que estar bien parados en lo que, por ejemplo, en la desaparición del universo llaman la etapa dualista, semidualista, no dualista pura. Si bien no hay que mezclar las cosas, nosotros necesitamos estar bien parados en esas etapas, también para venir bien integrados a una búsqueda de una enseñanza espiritual como esta u otras, ¿no? Entonces, en los videos, por un lado, hay videos específicos del curso de milagros, pero también hay videos que buscan integrar la psicología y la espiritualidad en estas primeras etapas. Em, en un video, por ejemplo, yo hablo de distintas definiciones de ego y hago relación a que el ego como ego es la mente separada de Dios. Entonces la mente separada de Dios necesita ser deshecha. Después de lo que se llama la primera mitad de la vida, cuando empieza la segunda mitad de la vida, hay un momento ahí donde la persona, donde nosotros podemos decir, tiene que haber otra manera, ya me agoté de este mundo dual o este mundo donde no encuentro una paz verdadera, donde todo es cambiante, impermanente, tiene que haber otra manera. Entonces ahí conectamos con alguna enseñanza espiritual. Esa enseñanza espiritual en esa segunda mitad de la vida donde vamos hacia adentro, es la etapa de, como Wapnick explica, del león de Nietzsche, ¿no? El león que mira por encima del campo de batalla. Al mirar por encima del campo de batalla, ahí nos vamos teniendo la experiencia de que hay una mente ser, aparte de la mente ego, como nos explican en las tradiciones espirituales. Entonces, en esa segunda etapa de la vida, lo que buscamos es deshacer el ego, yendo por encima del campo de batalla, y nos enseñan, por ejemplo, en el curso de milagro, a la práctica del perdón. El perdón sería observar el ego, darnos cuenta de lo ilusorio que es, entregarlo, deshacerlo y elegir la mente ser. Elige de nuevo, hermano mío, elige de nuevo, elijo de nuevo, busco quién soy. Y voy pasando esa etapa del león de Nietzsche, que incluye las cuatro etapas del desarrollo de la confianza del curso de milagros, la etapa uno 2 3 4 donde voy deshaciendo el ego, dándome cuenta de la falta de seleccionando a las cosas que yo le di importancia, a las cosas que yo creía que me iban a salvar en este mundo y que no me trajeron paz verdadera. Entonces, en esa segunda mitad de la vida empiezo a buscar la paz donde realmente está, que es en la mente, y busco deshacer el ego y elegir la mente ser. Después hay otra etapa donde, por ejemplo, Nietzsche le llama la edad del niño con mayúscula. Wapnick lo explica esto en un libro que se llama Etapas de nuestro viaje espiritual. Ahí en esa quinta etapa, en esa etapa del niño, es cuando pasamos la quinta etapa del desarrollo de la confianza, que es la noche oscura del alma, el deshacimiento del yo.
y vamos a la sexta etapa, que es la iluminación, despertar, resurrección. Entonces, en esos niveles, en esas etapas del desarrollo de la confianza y del viaje espiritual, buscamos deshacer el ego y en la quinta y sexta etapa del desarrollo de la confianza del curso de milagros, ya es del deshacimiento del yo. El deshacimiento del yo es la noche oscura del alma. Cuando se deshace el yo que elige entre la mente ego y la mente ser, y ya somos mente ser pura, y Dios nos toma de la mano y nos vuelve a casa. Entonces ahí en esas etapas de deshacer el ego y deshacer el yo, la definición de ego es que el ego es la mente separada de Dios. Y por supuesto, ahí tenemos que tener una enseñanza espiritual, una guía, aprenderla, practicarla, tener la experiencia interna y ser guiados por esa experiencia interna y por ese guía interno que nos va ayudando. Y después nos ayudamos unos a otros, las personas, a recordar, a unirnos en intereses compartidos, en mente recta, para ir ayudándonos en ese proceso de volver a casa. Entonces, esas etapas de deshacer el ego y de deshacer el yo son explicadas, por ejemplo, en el curso de milagro, en la práctica del perdón, y parte de este canal tiene que ver con eso, con esa enseñanza. Pero también, como vengo del campo de la psicología y hice un desarrollo en la psicología que le fui dando su lugar, le fui dando su lugar y dándome cuenta de que esta segunda etapa, que se llama segunda etapa de la vida, etapa del león, de deshacer el ego, requiere de otras herramientas. Pero la etapa que Nietzsche llama del camello o de arreglar o integrar el ego, también requiere que estemos bien parados ahí. Si bien en esta etapa del león y del niño tenemos que desarrollar la confianza, en esa etapa del camello donde nos integramos a la vida, al mundo, aprendemos los valores del mundo, de las relaciones especiales, de odio, de amor, desarrollamos, no sé, la autoestima, el desarrollo personal, logramos objetivos, después nos damos cuenta de que no va por ahí la cosa, de que el viaje es hacia adentro, no hacia afuera. Pero en esa etapa necesitamos estar bien parados, integrar los valores del mundo, el mundo, y ir integrando el inconsciente. Por eso, arreglar el ego también tiene que ver con herramientas que integran el inconsciente. En esta segunda etapa y tercera que dije, la causa es la causa con mayúscula, estar separado de Dios. En la primera etapa se llama causa a distintos aspectos del mundo inconsciente personal, familiar, colectivo, registros akáshicos, otras vidas, regresiones a distintos niveles. Se les llama causa, pero en realidad son causas con minúscula, ¿no? Se trata de iluminar esas causas como hacen, no sé, el psicoanálisis, las constelaciones, la biodecodificación, las terapias de vidas pasadas, lo que sea. Son terapias de este nivel, de esta primera etapa, donde tienen cierto valor cuando son bien usadas, tienen cierto valor para arreglar el ego, o para integrarlo, para unirme. Igualmente las escuelas de psicología, donde buscan unir la persona con la sombra, lograr un ego, el ego unirlo al cuerpo, lo que Wilber llama el organismo o el centauro, y ser un ser integrado mente-cuerpo. Esto se logra en la primera etapa. Entonces es importante estar parado en esa primera etapa. Herramientas como el eneagrama también son de esta primera etapa, em, pero a veces se llama esencia en esta primera etapa a un yo integrado, a un eneatipo integrado, a una persona autorrealizada o una persona que busca su vida, sus objetivos, y a veces se considera esencia a eso, pero después nos damos cuenta en la segunda etapa que esencia no era solamente eso, ¿no? Que esencia tiene que ver con nuestro ser, quién soy, qué es lo inmutable, lo permanente, lo constante. Y nos vamos dando cuenta que en esa segunda etapa del león, segunda etapa de la vida, ese ser es lo constante,
y ahí encontramos el reflejo de la paz de Dios, el reflejo del amor de Dios, hasta que se deshace el yo y entramos en el mundo real, como explica el curso de milagros. Entonces, hay herramientas de esta etapa del camello que están buenas para poder pararnos bien en ese mundo dualista, semidualista, y poder tener un ego integrado, un organismo que es parte de la vida, que se une a la vida y se integra a la vida, pero en un momento nos damos cuenta de que tiene que haber otra cosa, de que tiene que haber otra cosa, entonces pasamos a esa segunda etapa del león, pero tiene que estar bien integrada esta etapa, tenemos que estar bien parados, logrando, así como en esta segunda etapa empieza el desarrollo de la confianza, en esta primera etapa tenemos que lograr honestidad, ver nuestro inconsciente, nuestra sombra, dejar de proyectarle en los otros. Cuando entramos en la segunda etapa seguimos limpiando todo eso, pero ya con otros mecanismos, con otras herramientas. Pero tenemos que lograr honestidad para ver nuestro ego, también humildad, porque el mundo nos va haciendo humildes, nos va posicionando en un lugar de humildad, en un lugar donde nos damos cuenta de que no podemos con todo, que no logramos esa paz interna. Entonces vamos logrando humildad. En esa primera etapa de la vida, para entrar en la segunda, tenemos que desarrollar esa honestidad, esa humildad y ir integrando también nuestro ego. Se habla de abrazar la sombra, abrazar al niño herido, pero después en la segunda etapa, hablamos más bien de deshacer el ego y conectar con nuestro ser. Entonces, este canal tiene la búsqueda de hablar de esos cuatro momentos, no dualista, semidualista, no dualista, no dualista pura, sin mezclar el no dualismo puro con lo anterior, pero sí, como dice Gary Renard, buscar estar bien parados en cada etapa de nuestra vida. Entonces, integrar la sombra es importante, estar bien parados ahí, como también estar bien parados cuando vamos por encima del campo de batalla, empezamos a encontrar otras herramientas, otras búsquedas, y si encontramos otras herramientas, darnos cuenta qué lugar ocupa cada herramienta, darnos cuenta qué lugar ocupa cada herramienta. Bueno, hay muchísimo para hablar sobre esto, hay muchos videos, si quieren investiguen, busquen, hay muchos videos de muchas cosas con el intento de no perder el eje, ¿no? De lo que es una enseñanza espiritual y lo que es la psicología y lo que es estar bien parado en cada uno de esos niveles o de las etapas del viaje espiritual. Bueno, bienvenidos. Si les interesa, ingresen en los videos, vean y pueden suscribirse al canal. Yo voy a seguir subiendo videos tratando de integrar todas estas etapas, siempre tomando a los profesores como Kenneth Wapnick, Gary Renard para entender el proceso. Y en el nivel este del camello, en este primer nivel, tomando otros autores de la psicología que nos permiten comprender otras cosas. Bueno, les mando un abrazo y nos estamos viendo. Si se suscriben y no sé, creo que hay una campanita o algo que les avisa si salen videos nuevos, mi idea es seguir subiendo videos integrando todo esto en dirección, por supuesto, a una práctica, sobre todo a una práctica para ir en camino de vuelta a casa. Nos vemos. Chau, chau.